La Ciudad de México se extendía como un gigante sin descanso. A lo lejos, las luces de los rascacielos iluminaban la noche, mientras en las calles secundarias reinaba el silencio interrumpido por el ruido lejano de los autos y el murmullo de la vida nocturna. Bajo un viejo puente del viaducto, donde casi nadie se detenía a mirar, un hombre intentaba encontrar refugio contra el frío. Ese hombre se llamaba Raúl. Tenía unos 40 y tantos años, aunque su rostro endurecido y la barba descuidada lo hacían parecer mayor. Su ropa estaba desgastada, sus manos curtidas por el trabajo de otros tiempos y sus ojos cargaban un cansancio que venía no solo del hambre, sino de recuerdos que se resistían a desaparecer. Raúl acomodaba pedazos de cartón sobre el piso húmedo y encendía una pequeña fogata hecha con madera que había recogido durante el día. El humo subía lento y se perdía entre las sombras del concreto. A su lado, una vieja mochila con pocas pertenencias, una manta raída, una botella de agua y un cuaderno con páginas manchadas. Ese cuaderno era lo único que conservaba de su vida pasada. Allí había garabateado pensamientos, poemas incompletos y hasta dibujos que le recordaban tiempos mejores. El hambre apretaba, pero Raúl estaba acostumbrado. Había aprendido a sobrevivir con casi nada. Sin embargo, había noches en que la soledad pesaba más que el estómago vacío. Miraba el fuego y murmuraba: mañana será otro día, viejo, aunque no sé si mejor o peor. Mientras el fuego crepitaba, una voz femenina lo sacó de sus pensamientos. Raúl. Era doña Carmen, la vendedora de tamales que cada noche pasaba por ese puente rumbo a su casa. Te traje un atole, todavía está calientito. Raúl levantó la vista y sonrió con gratitud. Doña Carmen era una mujer de unos 60 años, robusta, con manos fuertes y un corazón generoso. Siempre que podía le dejaba algo de comida. Gracias, doña Carmen, usted siempre tan buena conmigo. Va. Respondió ella con una sonrisa. No es nada, mijo. Uno nunca sabe cuándo la vida puede dar la vuelta. Raúl sostuvo el vaso caliente entre las manos, como si aquello fuera oro. Bebió despacio, cerrando los ojos para disfrutar el sabor dulce que le recordaba a su infancia en el pueblo, antes de que todo se torciera. De pronto, otra figura apareció corriendo. Era Lucía, una niña de la calle de apenas 12 años, con el cabello revuelto y mirada traviesa. Lucía había hecho de Raúl su protector improvisado. Lo seguía, lo escuchaba y hasta le pedía historias antes de dormir. Raúl. Hoy conseguí unas monedas cantando en el metro, dijo, mostrándole con orgullo 3 piezas brillantes. Muy bien, chaparrita, respondió él, acariciándole el cabello. Pero no deberías andar sola tan tarde. No estoy sola, te tengo a ti, contestó con una sonrisa pícara. Doña Carmen la miró con ternura y preocupación. Esa niña necesita un hogar, Raúl. No es vida andar en la calle a su edad. Raúl bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad en esas palabras. Lo sé, pero yo tampoco tengo un techo que ofrecerle. El silencio los envolvió un momento. La fogata crepitaba, el viento soplaba entre las columnas del puente, y la ciudad parecía un monstruo que ignoraba por completo a los que sobrevivían en sus entrañas. Raúl comenzó a contarle a Lucía una de sus historias inventadas. Le hablaba de héroes que vivían en la calle pero que, en secreto, tenían poderes invisibles para proteger a los demás. Lucía escuchaba fascinada, con los ojos brillantes, creyendo que quizás Raúl hablaba un poco de sí mismo. De pronto, un ruido rompió la calma. A unas calles de distancia, se escucharon gritos desesperados. Un hombre pedía ayuda, su voz temblaba de miedo. Luego, el sonido de un forcejeo y objetos cayendo. Raúl se puso de pie de inmediato. Quédate aquí, Lucía. No te muevas. No vayas, Raúl. Gritó la niña, aferrándose a su brazo. Puede ser peligroso. Precisamente por eso tengo que ir, respondió él con firmeza. Doña Carmen trató de detenerlo, pero Raúl ya corría en dirección al callejón cercano, guiado por los gritos.
su instinto de hombre que había perdido mucho, pero que aún conservaba algo de valor en el corazón, lo empujaba a actuar. La calle estaba oscura, apenas iluminada por un farol intermitente. Al llegar, Raúl se escondió detrás de un contenedor de basura y observó la escena. 2 hombres encapuchados estaban asaltando a un señor bien vestido, golpeándolo contra la pared mientras intentaban arrebatarle un maletín. El hombre gritaba con voz ahogada: «¡Déjenme! ¡Auxilio!». Raúl sintió un impulso eléctrico recorrerle el cuerpo. Podría haber dado media vuelta y regresar a su fogata, como tantas veces lo había hecho para no meterse en problemas. Pero algo, quizás el recuerdo de Lucía o el eco de las palabras de doña Carmen, lo hizo avanzar. Miró alrededor y tomó una barra de metal oxidada que estaba tirada en el suelo. Respiró hondo y, con pasos firmes, salió de la sombra. «¡Ey!», gritó con voz grave. «¡Suéltenlo!». Los 2 asaltantes lo miraron sorprendidos. Uno de ellos rió con burla. «Mira nada más, el vagabundo quiere hacerse el héroe». El otro dio un paso hacia Raúl, blandiendo una navaja. «Lárgate, viejo, si no quieres que te dejemos tirado aquí también». Raúl apretó con fuerza la barra de metal. «Pues van a tener que pasar sobre mí». El aire se volvió denso, la tensión crecía. Los asaltantes intercambiaron una mirada, y en ese instante Raúl supo que no tenía marcha atrás. La pelea estaba a punto de comenzar. El destino de Raúl estaba a punto de cambiar para siempre, y él ni siquiera lo imaginaba. La noche estaba cargada de tensión. Raúl, con la barra de metal firmemente sujeta en sus manos, miraba fijamente a los 2 asaltantes que rodeaban al hombre del maletín. El corazón le latía fuerte, no solo por el miedo, sino por la adrenalina que lo empujaba a no retroceder. El primero de los atacantes, un joven de chamarra negra y cuchillo en mano, avanzó un paso con una sonrisa burlona. «¿De veras, viejo, crees que vas a salvarlo? Ni siquiera puedes salvarte a ti mismo». Raúl respiró profundo, apretando la mandíbula. Sabía que era un hombre sin nada que perder, pero también que aquella noche tenía frente a sí una oportunidad para demostrar que todavía había algo de valor en él. Con un movimiento rápido, el otro asaltante intentó arrancarle el maletín al señor, que forcejeaba débilmente. Raúl reaccionó sin pensarlo, levantó la barra de metal y la golpeó contra un bote de basura, produciendo un estruendo metálico que resonó por toda la calle. «Dije que lo suelten», rugió, como si aquella voz hubiera estado guardada en lo más profundo de su alma. Los asaltantes dudaron un instante. Ese momento fue suficiente para que el hombre del maletín se soltara del agarre y se arrastrara hacia atrás, jadeando con desesperación. Entonces, el más agresivo de los ladrones se lanzó contra Raúl con la navaja. El vagabundo esquivó por puro instinto y, en un movimiento torpe pero lleno de fuerza, lo golpeó con la barra en el hombro. El muchacho gritó de dolor y retrocedió tambaleando. El otro asaltante aprovechó para abalanzarse sobre Raúl, derribándolo contra el suelo. La pelea se volvió un caos de golpes, gritos y forcejeos. Raúl, aunque cansado y débil por su vida en la calle, peleaba como si cada golpe fuera la única forma de demostrar que aún existía. El señor del maletín, desde el suelo, gritaba: «¡Cuidado! ¡Atrás de usted!». Raúl giró apenas a tiempo para esquivar otro ataque de navaja, sintiendo el aire cortarle el brazo. Con un último esfuerzo, empujó con fuerza al atacante y lo derribó contra la pared. La barra de metal cayó de sus manos, pero los asaltantes, viendo que la pelea se complicaba, decidieron huir corriendo entre las sombras, lanzando insultos al aire. El silencio volvió de golpe. Raúl quedó jadeando, con las manos temblorosas y el cuerpo adolorido. A unos metros, el señor del maletín trataba de recuperar el aliento, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. ¿Está bien?», preguntó Raúl, extendiéndole la mano para ayudarlo a levantarse. El hombre lo miró con desconfianza al principio, pero luego aceptó el gesto. «Sí, creo que sí. Dios mío, si no hubiera sido por usted».
Raúl sacudió la cabeza, tratando de restarle importancia. No lo pensé mucho. Solo, no podía quedarme mirando. El hombre, de traje caro aunque ahora arrugado y manchado, lo observó más detenidamente. Había algo en él, una mezcla de dignidad caída y valor escondido bajo capas de miseria. Se lo agradezco de corazón, dijo, con la voz quebrada. Mi nombre es don Ernesto Salgado. Raúl asintió, cansado. Raúl. Solo Raúl. Don Ernesto apretó su maletín contra el pecho, como si guardara algo valioso dentro. Luego miró a su alrededor, nervioso. Debo irme, no puedo quedarme aquí. Raúl arqueó una ceja. Lo acaban de asaltar, señor. Al menos debería esperar a que alguien lo acompañe a un sitio seguro. El hombre titubeó, pero negó con la cabeza. No, tengo que regresar. Hay asuntos urgentes. Raúl no insistió. Estaba agotado. Solo observó cómo don Ernesto se alejaba cojeando un poco, perdiéndose entre las calles oscuras. Cuando regresó al puente, Lucía corrió hacia él con los ojos llenos de miedo. Raúl. Estás sangrando, dijo, señalando un corte en su brazo. No es nada, chaparrita, respondió él, intentando sonreír para tranquilizarla. Doña Carmen lo miró seria, cruzando los brazos. Algún día esa valentía tuya te va a costar caro. Raúl suspiró, dejándose caer sobre el cartón. O tal vez me salve, doña Carmen. Uno nunca sabe. La noche continuó su curso. Raúl pensó que aquel encuentro quedaría en el olvido, una pelea más en las calles interminables de la ciudad. Pero lo que no sabía era que, al día siguiente, ese hombre del maletín iba a regresar a buscarlo, y que nada en su vida volvería a ser igual. La prensa hablaría de un empresario desaparecido que había sido visto por última vez en circunstancias extrañas, y Raúl descubriría que había salvado a alguien mucho más importante de lo que imaginaba. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda en la Ciudad de México. El ruido de los camiones mezclado con los claxones habituales invadía el ambiente, pero bajo el puente donde Raúl solía dormir, todo era silencio. Él despertó sobresaltado, con el cuerpo adolorido por la pelea de la noche anterior. Se incorporó lentamente, tocándose el brazo herido, mientras Lucía lo miraba con esos ojos grandes, llenos de preocupación. Raúl, soñé que te volvía a pasar algo, dijo ella, con voz temblorosa. Él le revolvió el cabello con ternura. Tranquila, chaparrita, los sueños son solo eso, sueños. Doña Carmen, que preparaba un café ralo en una lata vieja, intervino con seriedad. No me gusta lo que hiciste ayer. No es asunto tuyo meterte en peleas. Esa gente es peligrosa. Raúl se encogió de hombros. Quizás, pero, ¿qué debía hacer? ¿Dejar que lo apuñalaran en mi cara? La anciana lo miró fijamente, con ese gesto que mezclaba reproche y respeto. Ella sabía que Raúl tenía un corazón grande, aunque tratara de disimularlo con sarcasmo. Un par de horas después, mientras Raúl caminaba por la avenida buscando unas monedas, escuchó las voces agudas de un noticiero en una televisión de escaparate. Se detuvo frente al aparato, entre otros curiosos, y la imagen lo dejó helado. Última hora, el empresario Ernesto Salgado, reportado como desaparecido desde hace 3 días, reapareció anoche en circunstancias misteriosas. Raúl parpadeó incrédulo. En la pantalla apareció la foto del mismo hombre al que había defendido, traje impecable, sonrisa de confianza, rodeado de periodistas en alguna conferencia pasada. El reportero continuaba. Según fuentes cercanas, fue encontrado deambulando en la colonia Guerrero, aparentemente tras haber sido víctima de un intento de secuestro. No se han revelado más detalles. Su familia ha expresado alivio por su regreso. Raúl dio un paso atrás, como si la noticia lo hubiera golpeado en el pecho. Ese hombre del maletín era un empresario poderoso. Y él, un indigente invisible para la sociedad, había sido quien lo rescató.
una mezcla de orgullo y miedo se apoderó de él. Orgullo, porque había hecho algo que importaba. Miedo, porque no sabía qué consecuencias traería ese encuentro. Esa misma tarde, cuando Raúl regresó bajo el puente, encontró una escena insólita. Un automóvil negro, brillante y lujoso, estaba estacionado frente a los cartones donde dormían. Un chofer de traje esperaba de pie, mirando alrededor con evidente incomodidad por el lugar. Lucía corría de un lado a otro, emocionada. «Raúl, vinieron a buscarte. Es el señor del maletín». Raúl frunció el ceño. Don Ernesto estaba allí, bajando lentamente del auto. Su traje nuevo contrastaba con las huellas del miedo aún visibles en su rostro. Caminó hacia Raúl con una mezcla de gratitud y seriedad. «Lo encontré», dijo, con voz firme. «No fue fácil, pero lo encontré». Raúl se cruzó de brazos, desconfiado. «¿Qué hace aquí, señor? Usted ya está a salvo, ¿no?» Ernesto lo miró fijamente. «Estoy aquí porque le debo la vida. Y no pienso dejar esa deuda sin saldar». Doña Carmen interrumpió desde el fondo, con tono sarcástico. «La vida no se paga con billetes, señor». El empresario sonrió levemente. «Tal vez no, señora. Pero al menos puedo intentar mejorar la de quien me salvó». Raúl no sabía qué responder. Nunca había estado frente a alguien con tanto poder y riqueza. Ernesto se acercó un poco más, bajando la voz. «No puedo hablar mucho aquí. Hay cosas que aún no se han resuelto, pero necesito que venga conmigo». Raúl retrocedió un paso. «¿Con usted? ¿A dónde?» «A un lugar seguro. Tengo algo que contarle, algo que podría cambiarle la vida». El vagabundo dudó. Miró a Lucía, que lo observaba con ilusión, y a doña Carmen, que negaba con la cabeza. El contraste era brutal, de un lado, la miseria conocida, del otro, una promesa incierta. «¿Por qué yo?», preguntó Raúl con voz baja. «Usted tiene guardaespaldas, dinero, abogados, ¿qué quiere de un hombre que duerme en la calle?». Ernesto sostuvo su mirada. «Porque usted me vio como persona cuando todos los demás me ven como un banco ambulante. Usted arriesgó su vida sin pedir nada a cambio. Necesito a alguien así a mi lado ahora mismo». Hubo un silencio denso. Finalmente, Raúl asintió, aunque con el corazón en un puño. «Está bien, pero solo un rato. No soy hombre de promesas vacías». Ernesto sonrió, satisfecho. «Eso me basta». El viaje hacia lo desconocido. Raúl subió al automóvil, dejando atrás el puente y sus pertenencias. A través de la ventana, vio cómo Lucía lo despedía con la mano, llena de esperanza, y doña Carmen fruncía el ceño, temiendo lo peor. El coche se internó en avenidas elegantes, muy distintas de las calles rotas donde Raúl había vivido por años. Luces de neón, restaurantes de lujo, edificios de vidrio que reflejaban el cielo. Era otro mundo, uno que él había olvidado que existía. Don Ernesto lo observaba de reojo, como evaluándolo. «Raúl, lo que voy a decirle debe quedarse entre nosotros», dijo con seriedad. «Mi desaparición no fue un accidente. Y la gente que me buscaba, aún no ha desistido». Raúl lo miró, sorprendido. «¿Está diciendo que lo querían matar?». Ernesto apretó el maletín contra sí. «Peor. Querían lo que llevo aquí dentro. Algo que, si cae en las manos equivocadas, podría destruir familias enteras». Raúl tragó saliva. Sin darse cuenta, estaba entrando en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. El auto frenó frente a una mansión imponente en Lomas de Chapultepec. Portones de hierro, cámaras de seguridad, un jardín perfectamente cuidado. Raúl bajó titubeante, sintiéndose como un intruso. «Bienvenido a mi mundo, Raúl», dijo Ernesto, con una sonrisa que mezclaba gratitud y un secreto oscuro. «Espero que esté listo, porque después de hoy,
ya no habrá marcha atrás. Raúl descubrirá qué hay dentro del misterioso maletín y por qué don Ernesto confía más en él que en su propia familia. Esa revelación abrirá un camino lleno de intriga, poder y traiciones. La mansión de Ernesto Salgado era imponente, casi intimidante. Columnas de mármol, ventanales altos y un portón de hierro que se cerraba con un estruendo metálico detrás de Raúl. Para un hombre que había pasado más de una década durmiendo en banquetas, aquel lugar parecía un universo paralelo. Raúl avanzó con pasos inseguros por el vestíbulo, mientras sus botas desgastadas resonaban sobre el piso de mármol brillante. Candelabros de cristal iluminaban cada rincón, y pinturas de artistas famosos colgaban de las paredes. Se sentía fuera de lugar, como si en cualquier momento alguien lo descubriera y lo echara de ahí. Ernesto, sin embargo, caminaba con calma, como si no notara la incomodidad de su invitado. Lo condujo hasta un despacho amplio, decorado con muebles de caoba y estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. Sobre el escritorio, reposaba el famoso maletín negro, cerrado con 2 seguros metálicos. Raúl lo observó con cautela. «¿Entonces, todo esto es por ese maletín?», preguntó. Ernesto asintió lentamente. «Sí. Este maletín tiene el poder de destruirme, o de salvar a miles de personas». El empresario tomó asiento y le hizo una seña a Raúl para que se acercara. Con un gesto solemne, giró las llaves que colgaban de su cuello y abrió los seguros del maletín. El sonido metálico retumbó en el silencio de la habitación. Dentro no había dinero, ni joyas, ni documentos legales como Raúl esperaba. Lo que apareció fue un conjunto de carpetas gruesas, repletas de papeles, fotografías y memorias USB cuidadosamente etiquetadas. Raúl frunció el ceño. «¿Qué es todo esto?». Ernesto suspiró, como quien carga un peso enorme. «Pruebas. Documentos que demuestran la corrupción y los negocios sucios de varios políticos y empresarios del país. Nombres de personas que mueven los hilos detrás del gobierno, de los contratos millonarios, de las desapariciones». Raúl abrió los ojos con asombro. «¿Y usted tiene todo eso guardado aquí?». «¿Por qué?». El empresario se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el jardín iluminado. «Porque hace años formé parte de ellos. De ese círculo podrido donde el dinero vale más que la vida humana. Pero en algún momento, me cansé. Mi hermano murió por culpa de esos acuerdos sucios. Y juré que algún día iba a sacar la verdad a la luz». Raúl lo escuchaba en silencio. No era hombre de confiar fácilmente, pero había algo en la voz de Ernesto que sonaba genuino, quebrado por la culpa. «Entonces, cuando desapareció», aventuró Raúl. «Exacto», interrumpió Ernesto. «Fue un secuestro planeado por ellos. Querían este maletín. Si no fuera por ti, probablemente ahora estaría muerto en una fosa clandestina». Raúl tragó saliva. La magnitud de lo que tenía enfrente lo sobrepasaba. Él, un indigente sin nada que perder, estaba de repente metido en una conspiración que podía derrumbar imperios. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Una mujer joven, de elegancia sobria, entró al despacho. Llevaba un vestido oscuro y el cabello recogido en un moño impecable. Sus ojos transmitían inteligencia y cierta dureza. «Papá, ¿ya volviste a meterte en problemas?», dijo con tono entre irónico y preocupado. Raúl la miró sorprendido. Ernesto sonrió con cansancio. «Raúl, te presento a mi hija, Isabela». Ella lo evaluó con una mirada rápida, casi despectiva, como quien no entiende qué hace un vagabundo en una mansión de millones. «¿Quién es este hombre?». «El hombre que me salvó la vida», respondió Ernesto con firmeza. Isabela arqueó una ceja, incrédula. «¿Un vagabundo te salvó de un secuestro?». Difícil de creer. Raúl sintió la punzada de orgullo herido, pero se contuvo. No tenía nada que demostrarle a nadie. Ernesto, sin embargo, no dejó espacio para dudas. «Es la verdad. Y por eso, a partir de ahora,
quiero que lo trates con respeto. Isabela suspiró, pero no discutió. Se acercó al escritorio, notando el maletín abierto. ¿Otra vez con esos papeles? Papá, ¿sabes lo peligroso que es? ¿Cuánto tiempo más piensas cargar con eso? El empresario se giró lentamente hacia ella. El tiempo que sea necesario. Hasta que la verdad salga a la luz. Raúl notó la tensión en el aire. Había un quiebre evidente entre padre e hija. Ella quería protegerlo, pero también parecía guardar secretos propios. Esa noche, Ernesto se sentó frente a Raúl y habló con franqueza. Quiero pedirte algo. Quédate aquí, en la casa. No confío en casi nadie más. Incluso dentro de mi familia hay intereses cruzados. Raúl lo miró, atónito. ¿Quiere que yo viva aquí? Sí. Necesito a alguien leal, alguien que no esté comprado por el dinero. No es caridad, Raúl. Es una alianza. Raúl dudó. Nunca había tenido un cuarto propio desde hacía años. Nunca había sentido que perteneciera a algún lugar. ¿Y ahora un empresario millonario le ofrecía techo y confianza? No sé si encajo aquí, murmuró. Ernesto sonrió. Tal vez sea justamente por eso que encajas. Esa noche, Raúl fue conducido a una habitación de huéspedes. Tenía cama, sábanas limpias, un armario vacío esperando ser llenado. Raúl se sentó en el colchón, hundiendo las manos en la suavidad. Casi le dolía lo cómodo que era. Cerró los ojos y por primera vez en muchos años, se permitió pensar en la posibilidad de un futuro distinto. Sin embargo, también sentía un nudo en el estómago. Sabía que estaba entrando en aguas turbias. Antes de dormir, recordó las palabras de doña Carmen, la vida no se paga con billetes. Y se preguntó si, en su afán por ayudar, no había abierto la puerta a un camino sin retorno. Desde la ventana, pudo ver una sombra moviéndose en el jardín. Una figura observaba la mansión a lo lejos, oculta entre los arbustos. No era un guardia. No pertenecía a ese lugar. Raúl se estremeció. No estaba equivocado, la tormenta apenas comenzaba. Raúl descubrirá que la amenaza contra Ernesto no solo viene de políticos y empresarios corruptos, sino también de alguien mucho más cercano. La subtrama de la traición dentro de la familia comenzará a revelarse. La mañana en la mansión comenzó con un silencio extraño. El canto de los pájaros se escuchaba apagado detrás de las gruesas cortinas, y el aroma a café recién hecho se colaba por los pasillos. Raúl despertó en aquella habitación que aún le parecía un sueño, cama mullida, sábanas limpias, una ventana amplia que dejaba entrar la luz del sol. Se incorporó lentamente, acostumbrándose a la idea de que, por primera vez en años, no había despertado en el suelo frío de una banqueta. Sin embargo, la incomodidad interna persistía. Esto no es mío, pensaba mientras se lavaba la cara en un baño de mármol que parecía sacado de una revista. Cuando bajó al comedor, encontró a Isabela sentada frente a una taza de café. Vestía impecable, como siempre, con un traje de oficina a pesar de ser sábado. Su mirada se clavó en él con la misma desconfianza del día anterior. «Buenos días», dijo Raúl con voz tímida. Isabela apenas levantó la vista. «Buenos días. ¿Durmió bien en su nueva suite de lujo?», respondió con tono cargado de ironía. Raúl frunció el ceño, pero no contestó. Sabía reconocer cuando alguien intentaba provocarlo. Ernesto apareció en ese momento, con expresión animada. «Me alegra verlos a ambos aquí. Hoy tendremos una reunión importante», anunció. Isabela lo miró con seriedad. «Papá, ¿otra vez con tus planes de justicia? Ya sabes lo peligroso que es». Ernesto se detuvo un instante, respiró hondo y luego sonrió a Raúl. «Hoy quiero mostrarte más de lo que significa este maletín. Y también necesito que me acompañes a un lugar». Raúl asintió, sin hacer preguntas.
pero mientras desayunaban, notó que Isabela no apartaba los ojos del maletín que descansaba sobre una repisa cercana. Su mirada era ambigua, mezcla de miedo, rechazo y algo más difícil de descifrar. Horas más tarde, Ernesto llevó a Raúl en un auto blindado hasta un edificio en el centro de la Ciudad de México. Era un despacho discreto, ubicado en un quinto piso, lejos de la ostentación. Allí, Ernesto se reunió con un grupo de abogados y periodistas de confianza. Raúl se mantuvo en silencio, observando cómo abrían las carpetas del maletín. Fotografías de políticos abrazando a narcotraficantes, contratos falsificados, transferencias millonarias a paraísos fiscales. Todo era más turbio de lo que había imaginado. Esto no es solo un problema personal, explicó Ernesto. Si publico estas pruebas, caerán varios de los hombres más poderosos del país. Uno de los abogados, un hombre de cabello canoso, lo interrumpió. Pero también caerás tú, Ernesto. Fuiste parte de ellos durante años. El empresario bajó la mirada. Lo sé. Y estoy dispuesto a pagar el precio. Raúl sintió un escalofrío. Aquello no era un simple acto de redención. Era casi un suicidio social y político. Al regresar a la mansión, Raúl salió al jardín para despejarse. Allí se encontró con doña Carmen, la ama de llaves. La mujer le sonrió con calidez, aunque en sus ojos se notaba una preocupación constante. «Tenga cuidado, don Raúl», le susurró. «Esta casa guarda más secretos de los que imagina». Raúl frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Doña Carmen miró hacia las ventanas, asegurándose de que nadie la escuchara. «No todos en esta casa desean que el señor Ernesto logre lo que se propone. Hay quienes prefieren verlo callado o muerto». Raúl sintió un nudo en el estómago. Quiso preguntar más, pero la mujer se alejó rápidamente, como si hubiera dicho más de lo que debía. Esa misma noche, Raúl salió de su habitación en busca de agua. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, escuchó una voz detrás de la puerta del despacho. Se detuvo en seco. «Papá no entiende en lo que se está metiendo», decía la voz de Isabela, en un tono bajo pero firme. «Si sigue adelante, no solo lo perderemos todo, sino que terminará muerto». Raúl se acercó con cautela, pegando el oído a la puerta. Otra voz respondió, masculina, desconocida. «Ya sabes lo que tienes que hacer. Convéncelo de que entregue esos documentos, o habrá consecuencias». Raúl contuvo la respiración. El corazón le golpeaba en el pecho. ¿Isabela estaba conspirando contra su propio padre? Los pasos se acercaron a la puerta y Raúl retrocedió rápidamente, ocultándose detrás de una cortina en el pasillo. Vio salir a Isabela, con el ceño fruncido y el celular en la mano. Caminaba con determinación, como si llevara el peso de una decisión imposible. De regreso en su habitación, Raúl no pudo dormir. Se debatía entre dos pensamientos. Por un lado, había jurado a Ernesto que estaría a su lado, que lo protegería. Por otro, ¿cómo podía ignorar lo que acababa de escuchar? Si Isabela realmente estaba en contra de su padre, significaba que la traición ya estaba dentro de la casa. Recordó su vida en la calle, cuando había aprendido a leer las intenciones de la gente con solo mirar sus gestos. Y algo le decía que Isabela no era malvada, sino que estaba atrapada en un dilema más grande que ella. ¿Lealtad familiar? ¿Miedo? ¿Dinero? No lo sabía. Pero estaba seguro de una cosa, el peligro era real, y cada vez estaba más cerca. Al día siguiente, mientras Ernesto hablaba por teléfono en su despacho, Raúl se cruzó con Isabela en el jardín. Ella lo miró fijamente, como si supiera que él había escuchado su conversación la noche anterior. «¿Qué haces aquí de verdad?», le preguntó con frialdad. Raúl sostuvo su mirada. «Ayudé a tu padre cuando lo necesitaba. Y pienso seguir haciéndolo». Isabela apretó los labios. Parecía querer decir algo más, pero se contuvo.
Finalmente, se giró y se alejó con paso rápido. Raúl quedó con la sensación de que aquella mujer guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. Y aunque no confiaba en ella, algo en sus ojos reflejaba dolor más que maldad. Esa noche, nuevamente desde la ventana de su habitación, Raúl vio la misma sombra moviéndose entre los arbustos del jardín. Esta vez, la figura permaneció más tiempo, observando fijamente la mansión. Raúl sintió un escalofrío. No eran imaginaciones suyas, alguien vigilaba la casa. Y entonces comprendió, no era solo el maletín lo que estaba en juego. Era la vida de todos los que vivían bajo ese techo. Una traición se revelará con toda su fuerza. Lo que Raúl descubrió en secreto comenzará a salir a la luz, y la amenaza que acecha desde fuera se acercará peligrosamente a la mansión. La mansión estaba más silenciosa que nunca aquella noche. El viento golpeaba las ventanas y el sonido de las ramas secas arañaba los cristales como si fueran uñas desesperadas. Raúl no podía quitarse de la cabeza la imagen de la sombra entre los arbustos, ni tampoco la conversación que había escuchado de Isabela con aquel hombre desconocido. Sabía que algo grande estaba a punto de estallar. Esa noche, Ernesto decidió reunir a todos en el comedor. Quería, según dijo, fortalecer la confianza familiar. La mesa estaba perfectamente dispuesta, con manteles blancos, copas de cristal y un banquete preparado por doña Carmen. Isabela se sentó frente a Raúl. Sus ojos se cruzaron varias veces durante la comida, y cada mirada era como un desafío silencioso. Ernesto, ajeno a la tensión, hablaba con entusiasmo sobre los planes para publicar parte de la información contenida en el maletín. Mañana mismo enviaremos los primeros documentos a los periodistas. Ya no hay vuelta atrás, dijo con convicción. Raúl notó cómo el rostro de Isabela se endureció al escuchar esas palabras. Ella dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco y respondió: «Papá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Si haces eso, firmarás tu sentencia de muerte». Ernesto suspiró, pero mantuvo la calma. «Prefiero morir diciendo la verdad que vivir con la mentira». La discusión quedó en el aire. Nadie volvió a tocar el tema, pero el silencio fue aún más ensordecedor que las palabras. Esa madrugada, incapaz de dormir, Raúl salió al pasillo. Escuchó un sonido metálico proveniente del despacho de Ernesto. Se acercó con cautela y, para su sorpresa, la puerta estaba entreabierta. Al asomarse, vio a Isabela de pie frente al escritorio, con el maletín abierto. Sus manos temblaban mientras revisaba los documentos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Raúl con voz grave. Isabela dio un respingo y casi dejó caer un fajo de papeles. «No es lo que piensas», balbuceó. «Entonces explícame», respondió Raúl, cruzando los brazos. Ella lo miró con los ojos brillantes de rabia y dolor. «Estoy tratando de salvar a mi padre. Esto lo matará. ¿No lo entiendes? No quiero perderlo». Raúl la observó en silencio, tratando de descifrar si decía la verdad. Su instinto le decía que había sinceridad en esas palabras, pero también notaba el peso de algo más, miedo. Antes de que pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Isabela cerró de golpe el maletín y ambos salieron del despacho como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, mientras Ernesto estaba ocupado con llamadas, Raúl decidió seguir discretamente a Isabela. La vio salir de la mansión y tomar un coche negro que la esperaba en la puerta. Raúl, movido por la sospecha, tomó un taxi y ordenó al chofer que siguiera el auto a distancia. El trayecto los llevó hasta un café en el centro de la ciudad. Allí, Isabela se reunió con el mismo hombre cuya voz Raúl había escuchado días atrás. Desde la acera de enfrente, Raúl pudo verlos a través de la ventana. El hombre, de traje oscuro y gesto frío, hablaba con intensidad, mientras Isabela asentía con evidente angustia. En un momento, el hombre le tomó la mano con firmeza y dijo algo que hizo que ella bajara la mirada. Raúl apretó los puños. Quiso entrar y confrontarlos, pero sabía que era arriesgado.
En lugar de eso, se limitó a observar hasta que Isabela salió del lugar, con el rostro desencajado. Esa noche, Raúl decidió enfrentarla directamente. La esperó en el jardín, donde el aire fresco parecía cortar la tensión. «Lo vi», dijo en cuanto ella apareció. «Vi con quién estabas reunida». Isabela palideció. «No entiendes nada, Raúl». «Entonces hazme entender. ¿Por qué hablas con gente que claramente quiere destruir a tu padre?» Las lágrimas se acumularon en los ojos de Isabela. «Porque si no coopero con ellos, lo matarán. Ya lo intentaron una vez, durante su desaparición. Él piensa que fue un secuestro casual, pero en realidad fue un aviso. Y si sigue con esto, no habrá un segundo aviso». Raúl sintió un vacío en el estómago. Por primera vez comprendió la magnitud del peligro. «¿Y piensas traicionarlo para salvarlo?», preguntó con dureza. Isabela bajó la cabeza. «No quiero traicionarlo, quiero protegerlo. Pero no sé cómo hacerlo». En medio de aquella conversación, una voz grave los interrumpió desde la penumbra. «No hace falta que expliques más, hija». Isabela se giró sobresaltada. Ernesto estaba allí, de pie, con el rostro sombrío. Había escuchado todo. «Papá, balbuceó Isabela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ernesto la miró con una mezcla de dolor y ternura. «Sabía que estabas actuando extraño. Pero nunca imaginé que estuvieras tan asustada». Se acercó lentamente, puso una mano en su hombro y agregó: «Hija, lo que hago no es solo por mí. Es por ti, por el país, por todos los que han sufrido a causa de estos hombres. Si cedo al miedo, ellos seguirán ganando». Isabela rompió en llanto, incapaz de responder. Raúl observaba la escena con el corazón encogido. De pronto, un estruendo sacudió la noche. Los vidrios del ventanal estallaron al mismo tiempo que una ráfaga de balas atravesó el comedor. Todos se lanzaron al suelo instintivamente. «¡Al suelo!», gritó Raúl, protegiendo a Isabela con su cuerpo. Ernesto se arrastró hasta detrás de un mueble mientras el eco de los disparos retumbaba en la mansión. Afuera, se escuchaban motores arrancando y neumáticos chillando contra el pavimento. El ataque fue rápido, brutal y preciso. En segundos, la calma del hogar se transformó en un campo de batalla. Cuando todo terminó, un silencio aterrador se apoderó de la casa. Los muebles destrozados, los vidrios en el suelo y el olor a pólvora eran testigos de lo que acababa de ocurrir. Raúl se levantó con la respiración agitada. «No fue un simple aviso», murmuró. «Esto fue un intento de asesinato». Ernesto, todavía con el rostro desencajado, apretó los dientes. «Ya no hay dudas. Ellos saben que el maletín sigue aquí. Y no se detendrán hasta acabar conmigo, o con todos nosotros». Después del ataque, la tensión llega a su punto máximo. Raúl deberá tomar la decisión de proteger a Ernesto a toda costa, pero una traición final dentro de la casa lo pondrá contra las cuerdas. La mansión había quedado hecha un caos después del ataque. Vidrios esparcidos por el suelo, muebles astillados y el olor persistente de pólvora impregnado en el aire. Ernesto se mantenía firme, pero sus ojos delataban el miedo. Raúl, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, sabía que aquel atentado era apenas el comienzo. Doña Carmen, pálida, rezaba en voz baja en la cocina mientras intentaba limpiar la sangre de una herida superficial que Ernesto había sufrido en el brazo. Isabela permanecía sentada en silencio, con la mirada perdida, incapaz de procesar lo ocurrido. Raúl rompió el silencio. «Esto no es solo un aviso. Ellos ya no quieren asustarnos, quieren matarte, Ernesto. Tenemos que salir de aquí». «¿Y a dónde quieres que vayamos?», replicó Ernesto, apretando una venda sobre su herida. «Si salgo, me encontrarán. Si me escondo, me encontrarán. Lo único que me queda es enfrentar la verdad». Raúl lo miró con frustración.
Entonces déjame ayudarte a hacerlo sin que termines muerto. El empresario respiró hondo y asintió. Mañana entregaré todo a la prensa. Si esos documentos salen a la luz, nada podrá detener lo que viene. Isabela se levantó bruscamente. ¿Y qué hay de nosotros, papá? ¿Qué pasa si por tu cruzada terminamos todos en un ataúd? Su voz quebrada llenó la habitación. Nadie respondió de inmediato. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Se quedó en vela, escuchando cada crujido de la madera, cada golpe del viento. Algo le decía que el verdadero peligro no estaba afuera, sino adentro. Recordó las reuniones secretas de Isabela, sus lágrimas, sus contradicciones. Pero había algo más, el comportamiento extraño de doña Carmen desde días atrás. Había recibido llamadas misteriosas en la cocina, y siempre parecía saber más de lo que admitía. Decidió mantenerse alerta. Al amanecer, Raúl le propuso a Ernesto un plan arriesgado. Saldré yo con el maletín. Ellos creen que tú lo tienes, pero si me expongo quizá los atraiga y tú ganes tiempo para hablar con los periodistas. Ernesto lo miró sorprendido. Eso es un suicidio. Toda mi vida ha sido una lucha por sobrevivir en la calle. Esto es lo primero que me hace sentir que tengo un propósito real. No voy a echarme atrás ahora. Isabela escuchaba desde la escalera. Su rostro mostraba un conflicto interno enorme, entre el miedo a perder a su padre y la culpa por lo que ocultaba. Esa misma tarde, mientras Raúl se preparaba para salir con el maletín, escuchó un murmullo en la cocina. Se acercó sigilosamente y lo que vio lo dejó helado. Doña Carmen, con el teléfono en la mano, susurraba con voz nerviosa. Sí, esta noche, estará solo. Sí, lo prometo. No fallaré. Raúl entró de golpe. ¿A quién le hablas, Carmen? La mujer dio un brinco y casi dejó caer el teléfono. Sus ojos se abrieron con terror. Raúl, yo. Contesta. Rugió él, arrebatándole el aparato. La línea ya estaba cortada. En ese momento, Isabela apareció en la puerta. ¿Qué está pasando? Raúl la miró fijamente. Tu niñera de toda la vida acaba de vendernos. Está con ellos. Doña Carmen rompió en llanto. No entienden, me amenazaron, me dijeron que si no cooperaba iban a matar a mis nietos. No tuve opción. Isabela se cubrió la boca con las manos, horrorizada. ¿Qué les dijiste? Insistió Raúl. Que esta noche saldrías con el maletín, y que estarías solo. El silencio fue sepulcral. Raúl apretó los dientes. Entonces no tenemos escapatoria. Saben exactamente lo que haré. Ernesto entró en ese momento, cojeando ligeramente, y escuchó las últimas palabras. Entonces el plan cambia. No saldrás tú, saldré yo. Eso es una locura. Gritó Raúl. No, dijo Ernesto con una calma inquietante. Es mi verdad, mi responsabilidad. Si alguien debe enfrentarlos, soy yo. Isabela rompió en lágrimas y se arrojó a sus brazos. Papá, no lo hagas. Por favor. Ernesto acarició su cabello. Hija, lo hago precisamente por ti. Para que nunca más tengas que vivir con miedo. Esa noche, tal como Carmen había revelado, un grupo de hombres armados se apostó cerca de la mansión. Raúl los observaba desde una ventana, el corazón golpeándole el pecho. Ernesto, con el maletín en mano, se dirigió a la puerta. Es ahora o nunca, murmuró. Raúl lo detuvo en seco. No dejaré que salgas solo. Si vas, yo voy contigo. Ernesto le sostuvo la mirada. En ese instante, Raúl entendió que aquel empresario ya no lo veía como un vagabundo, sino como un hermano de lucha. Entonces iremos juntos, dijo Ernesto. Isabela apareció detrás, con los ojos llenos de desesperación. No. Ellos van a matarlos.
Raúl la tomó de los hombros. «Confía en mí». Abrieron la puerta. La noche estaba oscura, y el silencio en la calle era demasiado perfecto, como la calma que precede a una tormenta. De pronto, los hombres armados salieron de las sombras, apuntándolos con rifles. «Entréganos el maletín y nadie saldrá herido», gritó uno de ellos. Ernesto levantó el maletín, pero su voz fue firme. «Este maletín no les pertenece. Pertenece a la verdad». Un disparo resonó en la distancia. El caos estaba a punto de desatarse. El enfrentamiento final comienza. Raúl deberá decidir entre salvar a Ernesto o asegurar que la verdad salga a la luz. Una última traición sellará el destino de todos. El disparo retumbó como un trueno en la noche silenciosa. Raúl sintió como el aire se le escapaba del pecho mientras empujaba a Ernesto hacia el suelo. Las balas comenzaron a llover sobre la entrada de la mansión, destrozando columnas, levantando polvo y arrancando astillas de la vieja madera. Los hombres armados avanzaban con paso firme, creyendo que la sorpresa estaba de su lado. Pero Raúl, con reflejos agudos de años de supervivencia en la calle, sabía moverse entre el caos. «Por aquí», gritó, arrastrando a Ernesto hacia un pequeño muro que servía de cobertura. Ernesto apretaba el maletín contra su pecho como si fuera un escudo. Sus manos temblaban, pero su mirada ardía con una determinación férrea. Los disparos resonaban sin cesar. Desde la ventana superior, Isabela gritaba: «Papá. Raúl. Entren, por favor». Raúl levantó la voz en medio del estruendo. «No podemos. Si entramos los atraparán como ratas». Doña Carmen, arrodillada detrás de la puerta, rezaba con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose culpable por la traición que había puesto a todos en riesgo. En un momento de calma tensa, Ernesto habló con voz ronca: «Raúl, si no salgo vivo de esta, quiero que prometas algo». «¿Qué cosa?», respondió él, jadeando. «Prométeme que entregarás este maletín. Que la verdad no morirá conmigo». Raúl lo miró con los ojos encendidos. «No me hables como si ya estuvieras muerto. Vamos a salir de aquí». De pronto, entre los atacantes, una silueta conocida apareció, un hombre de traje oscuro, rostro endurecido, caminando con seguridad. Ernesto lo reconoció al instante. «No puede ser», susurró. Raúl frunció el ceño. «¿Quién demonios es ese?» «Julián, mi socio de toda la vida. Creí que estaba de mi lado». El hombre levantó la voz con una calma aterradora. «Ernesto, viejo amigo, entrégame los documentos y todo terminará». «¿Eras tú todo este tiempo?», rugió Ernesto. «Fuiste tú quien me hizo desaparecer, quien me mantuvo en la sombra». Julián sonrió con frialdad. «Yo solo protegí lo que construimos. Pero tú siempre fuiste débil, con esa obsesión por la justicia». Raúl lo interrumpió, gritando desde la cobertura: «Débil es el que necesita esconderse detrás de asesinos para conseguir lo que quiere». Julián levantó la mano. Sus hombres apuntaron de nuevo. Antes de que el tiroteo continuara, Doña Carmen salió corriendo de la casa, agitando los brazos. «Basta. No disparen». Todos se quedaron inmóviles por un segundo. «Ellos no tienen la culpa», gritó con lágrimas. «Yo fui la que les dijo todo». Julián se rió con desprecio. «Una pieza útil hasta el final. Lástima que ya no la necesitamos». Apuntó con su arma hacia ella. «No», gritó Raúl, lanzándose hacia adelante. Un disparo resonó y Doña Carmen cayó al suelo. Isabela soltó un alarido desgarrador desde la ventana. Raúl, lleno de furia, tomó una barra metálica caída y se lanzó contra uno de los atacantes, golpeándolo con una fuerza brutal. El caos estalló de nuevo. En medio del enfrentamiento, Ernesto aprovechó para correr hacia la calle con el maletín.
Sabía que era su última oportunidad de huir y entregar la verdad. Julián lo vio y comenzó a perseguirlo, pistola en mano. Raúl, herido y sangrando, lo siguió tambaleándose. Ernesto, no. Es una trampa. Pero Ernesto no se detuvo. Corrió hacia un coche abandonado en la esquina, intentando abrirlo. Julián lo alcanzó, encañonándolo. Este es el final, viejo amigo. De pronto, un golpe seco resonó. Raúl, con todas sus fuerzas, embistió a Julián por la espalda. Los tres cayeron al suelo. El maletín rodó unos metros, quedando abierto. Papeles secretos, contratos, pruebas de corrupción volaron con el viento nocturno. Julián, furioso, logró tomar su arma y la apuntó directamente a Ernesto. Te dije que la verdad no importa si no queda nadie para contarla. Raúl, sin pensarlo, se interpuso. El disparo lo alcanzó en el pecho. Cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. La verdad, siempre, encuentra su camino, susurró, antes de desplomarse. Isabela y varios vecinos que habían salido por el ruido llegaron corriendo. Uno de ellos grababa con su teléfono todo lo que ocurría, incluyendo a Julián armado, los papeles esparcidos y la sangre de Raúl manchando el suelo. La sirena de una patrulla comenzó a escucharse a lo lejos. Julián, al darse cuenta de que todo estaba siendo registrado, intentó huir, pero fue derribado por Ernesto y retenido hasta que la policía llegó. Los agentes encontraron las pruebas, arrestaron a Julián y a los sicarios, y recogieron el testimonio de los vecinos. Raúl fue llevado en ambulancia, luchando entre la vida y la muerte. Durante el trayecto, Isabela le tomó la mano con lágrimas. No nos dejes, tú eres parte de esta familia. Él sonrió débilmente. Nunca tuve familia, hasta ahora. Semanas después, la verdad salió a la luz. Los periódicos y noticieros hablaban de la red de corrupción desmantelada gracias a las pruebas. Ernesto recuperó su lugar, no solo como empresario, sino como un hombre que se atrevió a enfrentar al poder. Isabela, marcada por la tragedia, encontró en Raúl una figura de hermano mayor, un protector que nunca pidió nada a cambio. Doña Carmen fue enterrada con honores por su sacrificio final. Y Raúl sobrevivió. Su cuerpo quedó lleno de cicatrices, pero por primera vez en su vida, dejó de ser un fantasma de la calle. Ernesto lo acogió como socio y amigo, y juntos iniciaron un proyecto para ayudar a los sin techo de la ciudad. Raúl, mirando el atardecer desde el balcón de la nueva fundación, murmuró para sí mismo: tal vez nunca tuve nada, pero al final, lo gané todo.